Mi esposa no tenía ni idea de mi pasado como francotirador del ejército y actual agente del FBI. Pero me desperté justo a tiempo para oír su llamada de medianoche. Sí, cariño. No tiene ni idea. Mañana por la noche. Solo asegúrate de que se vea desordenado. Pero ya lo tenía todo preparado para acabar con 10. Me llamo Logan Brise y tengo 46 años. Casi todas las noches duermo como un tronco. Una vieja costumbre de años de entrenar a mi cuerpo para que se apagara por completo cuando fuera seguro hacerlo. Pero esa noche de martes de octubre, algo me sacó de un sueño profundo exactamente a las 12:41 de la noche. Los números rojos del reloj digital se me quedaron grabados en la retina mientras parpadeaba para despertarme, con la boca seca como papel de lija. Nada raro en despertarse con sed. Rayos, a mi edad, levantarme a orinar o a tomar agua se estaba convirtiendo en un ritual nocturno. Últimamente he estado bebiendo más bourbon del que debería, y mi cuerpo me lo estaba haciendo saber. La casa estaba en silencio. Ese silencio particular que solo se consigue en los suburbios después de medianoche, cuando hasta el perro del vecino por fin se ha callado y los últimos universitarios han vuelto a casa, tambaleándose del antro que habían estado frecuentando. Pasé las piernas por encima de la cama, con los pies descalzos tocando la fría madera. Marisol ni siquiera se movió. Siempre había tenido el sueño pesado, lo que me volvía loco al principio de nuestro matrimonio. Me quedaba allí tumbado, escuchando cada crujido y ruido que hacía la casa al asentarse, mientras ella permanecía inconsciente a mi lado. Respiraba profunda y pausadamente. Esta noche, lo agradecí. Recorrí el pasillo en calzoncillos y camiseta, sintiendo las tablas del suelo bajo mis pies. Llevábamos 8 años viviendo en esta casa, tiempo suficiente para saber exactamente qué tablas crujían y cómo evitarlas. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar, y nunca había superado la necesidad de moverme en silencio, ni siquiera en mi propia casa. La cocina estaba a la vuelta de la esquina, y ya estaba pensando en ese primer trago de agua fría cuando lo oí. Una voz, suave, pero no lo suficiente. La voz de Marisol, proveniente de la cocina a la que estaba a punto de entrar. Sí, cariño. No tiene ni idea. Mañana por la noche. Que se vea desordenado. Me quedé helado. Todo mi cuerpo se paralizó como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Mi mano derecha ya estaba buscando el pomo de la puerta. El vaso vacío que había agarrado de la mesita de noche del dormitorio seguía aferrado a mi izquierda. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero no porque me rompieran el corazón. No, lo que me detuvo en seco fue el tono. Tranquilo, serio, cruel, con una forma que denotaba práctica. Me apreté contra la pared. Todos mis instintos, desarrollados durante 2 décadas de trabajo de campo, me gritaban que me mantuviera oculto, en silencio, que recabara información. A través del hueco entre el marco de la puerta y la pared, pude verla. Mi esposa, con quien llevo 8 años casado, estaba allí de pie con su bata azul pálido. La que le había comprado la Navidad pasada, atada sin apretar a la cintura. Tenía el teléfono pegado a la oreja y sonreía. De verdad, sonriendo, carajo. Dejaré la puerta trasera abierta a las 10. Date prisa. Entonces se rió, suave y quedo, como si acabara de oír el chiste más gracioso del mundo. Como si lo que fuera a pasar mañana por la noche fuera a ser lo mejor de su semana. Me aparté de la puerta sin hacer ruido. Mis pies descalzos encontraron automáticamente los huecos entre las tablas crujientes. La memoria muscular me impedía descubrirlo. Sentía el vaso en la mano como si pesara 1000 libras, pero no me atrevía a soltarlo. Incluso el más mínimo ruido podría delatarme, y ahora mismo, ser invisible era mi única ventaja. Mi mente no estaba acelerada. Eso es lo que los civiles nunca entienden de momentos como este. En las películas, el marido traicionado empieza a gritar, a tirar cosas, a exigir respuestas. Pero cuando te han entrenado para compartimentar, cuando has pasado años aprendiendo a separar la emoción de la acción, no te desmoronas. Calculas. No te enojas. Sin gritos. Sin confrontaciones dramáticas. Solo quietud. Solo la parte fría y analítica de mi cerebro se puso en marcha como un viejo motor en marcha en una mañana de invierno. Ella no sabía quién era yo.
En realidad, no. No lo que había hecho en lugares cuyos nombres nunca aparecieron en los periódicos. No lo que aún era capaz de hacer cuando me acorralaban. Marisol creía haberse casado con Logan Brise, analista de logística de un contratista gubernamental de nivel medio. Un tipo aburrido que se pasaba el día gestionando cadenas de suministro y se acostaba a las 10:30 casi, todas las noches. Un tipo que veía fútbol los domingos, se quejaba de la espalda baja y nunca había disparado un arma fuera de un campo de tiro. No tenía ni idea de que vivía con un fantasma. Alguien que había pasado la mayor parte de su vida adulta aprendiendo a matar gente de forma silenciosa y eficiente, a desaparecer entre la multitud, a interpretar una situación en segundos y reaccionar en consecuencia. Desconocía la memoria muscular que nunca se desvanecía, la hipervigilancia que nunca se desconectaba del todo, ni la habitación de nuestro garaje que nunca había visto. De pie en mi propio pasillo, escuchando a mi esposa planear mi asesinato, sentí algo que no había experimentado en años. El peso frío y familiar de la claridad operativa se apoderó de mí como un abrigo viejo. Mañana por la noche, creía que traería asesinos a mi puerta. Lo que en realidad hacía era invitarlos a su propio funeral. Caminé hacia el garaje como un hombre en trance, pero mi mente estaba más lúcida que en años. El suelo de hormigón estaba frío bajo mis pies descalzos y el familiar olor a aceite de motor y madera vieja me golpeó al encender la luz del techo. Para cualquier otra persona, parecía un típico garaje de barrio. El Honda Civic de Marisol estaba aparcado a un lado, mi Ford F-150 al otro, con las paredes cubiertas con la habitual colección de herramientas, latas de pintura y adornos navideños olvidados. Pero estarían viendo una mentira. Pasé junto al banco de trabajo, junto a la cortadora de césped que no se había usado desde la primavera pasada, directo a la pared del fondo, donde había una docena de latas de pintura desparejadas sobre una estantería metálica. Cualquiera que le echara un vistazo rápido vería exactamente lo que yo quería que viera. El rincón abandonado donde un hombre de mediana edad guardaba sus proyectos de mejoras para el hogar a medio terminar. La ilusión era perfecta porque se basaba en la realidad. En realidad, había empezado a pintar la habitación de invitados hacía 3 años y nunca la terminé. Busqué detrás del tercer estante y encontré el interruptor oculto que yo mismo había instalado. Un suave clic y toda la sección de la pared giró hacia adentro con bisagras silenciosas. Sin crujidos ni chirridos, solo herrajes suaves y de calidad profesional que me costaron 2.000 y valieron cada centavo. Detrás de esa pared falsa había una habitación de 2,4 por 3,6 metros, completamente insonorizada y climatizada. La construí durante el primer año de nuestro matrimonio, cuando Marisol pensaba que simplemente me apasionaba reorganizar el garaje. Ponía los ojos en blanco y bromeaba sobre mi obsesión compulsiva, sin preocuparme por comprobar qué hacía allí durante horas cada fin de semana. La sala no era paranoia, era memoria muscular. 23 años en el ejército te enseñan que la única manera de sobrevivir es tener siempre un plan B y un plan B para tu propio plan B. Había instalado este sistema igual que otros sistemas de cine en casa, porque no tenerlo me parecía mal. 3 monitores se alineaban en una pared, mostrando las imágenes de las cámaras que había colocado en nuestra propiedad. Nada sofisticado, solo sistemas de seguridad estándar que cualquier propietario instalaría. Pero el equipo apilado bajo esos monitores contaba una historia diferente, dispositivos de grabación de audio que podían captar conversaciones a través de las paredes, sensores térmicos que rastreaban señales de calor hasta 200 metros de distancia. Disipadores de señal que podían cortar la señal de celular en una zona específica sin afectar a los vecinos. No era una fantasía de guerreros de fin de semana. Era equipo de vigilancia de grado militar que había adquirido a través de canales que, técnicamente, ya no existían. Me dejé caer en la silla frente a la consola principal y encendí todo. El familiar zumbido de los aparatos electrónicos al conectarse me resultó extrañamente reconfortante. Marisol creía haberse casado con un analista de logística, y en cierto modo, no estaba del todo equivocada. Analicé la logística, pero no la que ella imaginaba. Lo que no sabía era que Logan Brise, un aburrido contratista del gobierno, era una identidad encubierta que llevaba 8 años en el cargo. Mi verdadero trabajo era algo que no figuraba en ningún organigrama. Formaba parte de una unidad que oficialmente no existía, tan arraigada en la división de contrainteligencia del FBI que la mayoría de sus agentes jamás habían oído hablar de nosotros.
Éramos a quienes llamaban cuando ciudadanos estadounidenses resultaban ser agentes extranjeros. Cuando agentes encubiertos que llevaban décadas viviendo vidas normales se activaban de repente. Cuando alguien necesitaba desaparecer no solo de la vista, sino también de la memoria. Pasé los últimos 8 años de mi vida casado con Marisol, jugando a las casitas en los suburbios, mientras perseguía células terroristas domésticas y redes de infiltración. La ironía no se me escapó. Allí estaba yo, un cazador de espías profesional, y mi propia esposa me había estado engañando todo el tiempo. Recuperé la grabación de audio de la conversación en la cocina de esa noche y la pasé por el sistema. El software que usé podía aislar el ruido de fondo, mejorar los patrones vocales y comparar las características del habla con bases de datos conocidas. En cuestión de minutos, obtuve una grabación limpia y un análisis preliminar de voz. A continuación, se realizó el rastreo del número de teléfono. El sistema que había creado podía rastrear señales celulares a través de múltiples operadores y servidores proxy. Me llevó unos 10 minutos descifrar el laberinto digital. Pero cuando finalmente conseguí una coincidencia, todo encajó. El número envió un PIN a un teléfono prepago registrado a nombre de una empresa fantasma en Miami. Pero la empresa fantasma estaba conectada a una red que había estado rastreando durante 3 años. Agentes del cártel que se especializaban en eliminar a agentes del orden. No eran vendedores callejeros ni contrabandistas de nivel medio. Eran asesinos profesionales que hacían desaparecer a agentes federales sin dejar rastro. Ya había limpiado sus desastres, rastreado los cuerpos que enterraron en los Everglades e identificado a los policías corruptos que compraron. Incluso había matado a algunos en operaciones que jamás verían la luz, y ahora venían por mí. La noche siguiente llegó más rápido de lo esperado, pero estaba lista. Había pasado todo el día siguiendo mi rutina como si nada hubiera cambiado. Me duché, me afeité, tomé un café y el periódico se despidió de Marisol mientras se iba a lo que, según ella, era su clase de yoga. Otro martes aburrido en la vida de Logan Brise, analista de logística suburbana. Pero debajo de esa actuación, estaba haciendo cálculos, cronometrando ventanas, estrategias de salida y comprobando equipos. Para cuando llegó a casa sobre las 4, ya había ensayado mentalmente una docena de escenarios diferentes sobre cómo podría resultar esta noche. Para lo que no estaba preparada era para lo bien que lo hacía. El olor me impactó en cuanto entré por la puerta principal después de mi falso viaje a casa. Chuletón de costilla sellándose en hierro fundido, con ajo y romero. El rico aroma de la reducción de vino tinto. La mesa del comedor estaba puesta con nuestra vajilla de calidad, la que solíamos usar solo para las fiestas. Servilletas de tela. Candelabros de plata que ni siquiera sabía que teníamos. Música clásica sonando desde el altavoz Bluetooth de la cocina. «Hola, cariño», gritó Marisol con voz cálida y alegre. ¿Qué momento? La cena está casi lista. Apareció en la puerta con el vestido negro que le había comprado para nuestro aniversario hacía 2 años. El pelo lo peiné como me gustaba. Un maquillaje sutil pero perfecto. Estaba absolutamente deslumbrante. Y por un instante, sentí el fantasma de lo que solía sentir por ella agitándose en mi pecho. Entonces recordé su voz de anoche. Que parezca un desastre. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté, colgando mi chaqueta en el respaldo de una silla y aflojándome la corbata. Jugando a ser el marido sorprendido pero complacido. ¿Necesito una ocasión para cocinarle a mi hombre? Se acercó y me alisó el cuello, sus dedos reposando sobre mi pecho. Tenía ganas de hacer algo especial esta noche. Hemos estado muy ocupados últimamente. Parece que ya casi no nos vemos. La manipulación fue impecable. Las caricias, el contacto visual, la forma en que se inclinó hacia mí lo justo para que percibiera su perfume. El mismo que había usado en nuestra primera cita. Cada gesto estaba pensado para hacerme sentir amada, deseada, especial. Si no supiera lo que sabía, habría caído completamente bajo su hechizo. Bueno, no me quejo. Dije, rodeándola con mis brazos. Huele increíble aquí. Sonrió y me besó, suave y dulce. Ve a lavarte. Voy a poner todo en la mesa. La cena estuvo perfecta. El filete estaba cocinado justo como me gustaba, poco hecho y con una corteza perfecta.
El vino era una botella de Cabernet que habíamos estado guardando para nuestro aniversario, que no era hasta dentro de 3 meses. Incluso había preparado esas patatas asadas con hierbas que tardaban muchísimo en estar bien preparadas. Por nosotros, dijo, levantando su copa. Choqué la mía con la suya, observándola por encima del borde. Por el mañana, ahí estaba. Por una fracción de segundo, su sonrisa se desvaneció. Sus pupilas se dilataron ligeramente y parpadeó 2 veces seguidas. Microexpresiones que la mayoría de la gente jamás captaría, pero a mí me habían enseñado a interpretar el lenguaje corporal como otros leen las señales de tráfico. Ella lo sabía. Comprendió que acababa de mencionar mañana por la noche, y su sistema nervioso la traicionó durante exactamente medio segundo antes de recuperar el control. ¿Mañana?, preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad forzada. Solo esperando con ansias lo que viene después, ¿sabes? A veces siento que estamos al principio de algo nuevo. Tomé otro sorbo de vino y le sostuve la mirada. Como si todo estuviera a punto de cambiar. El resto de la cena transcurrió en una conversación amena sobre su día, el mío y los planes para el fin de semana. Estaba relajada de nuevo, de vuelta en su personaje, interpretando a la perfección a la esposa amorosa. Se rió de mis chistes tontos. Me preguntó por mi trabajo y se quejó del tráfico de vuelta a casa después de la clase de yoga. Pero la pillé mirando su teléfono 2 veces cuando creía que no la veía. Después de comer, empezó a recoger la mesa. Necesito salir un rato, dijo con naturalidad, mientras apilaba los platos. Karen llamó antes. Está teniendo otra crisis con Rick. Ya sabes cómo se pone. Karen, su hermana, vivía al otro lado de la ciudad y llevaba 15 años casada con el mismo hombre. La hermana a la que Marisol decía visitar siempre que necesitaba una excusa para desaparecer unas horas. Pobre Karen, dije. Esa mujer necesita aprender a reducir sus pérdidas. Marisol hizo una pausa, con una copa de vino a medio camino de la cocina. ¿Qué quieres decir? Solo digo que hay gente que no sabe cuándo se les va la olla. Creen que están jugando juegos que entienden. Pero en realidad solo se están preparando para salir lastimados. Observó mi rostro un buen rato. Aunque a veces la gente te sorprende. A veces, la persona que crees conocer mejor que nadie resulta ser completamente diferente. ¿Cierto? Coincidí. Pero normalmente, quien sorprende es quien termina arrepintiéndose. Cogió su abrigo, el de lana negra con la etiqueta de diseñador que le había comprado la Navidad pasada. Ese al que le había cosido un rastreador GPS en el forro una tranquila tarde de domingo mientras ella hacía la compra. No porque sospechara nada de ella en aquel entonces, sino porque nunca me había librado del principio de que siempre hay que estar pendiente de las personas más cercanas. Viejas costumbres de una vida que desconocía por completo. Probablemente me iré un par de horas, dijo, besándome la mejilla. No me esperes despierta si estás cansada. Conduce con cuidado, le dije. ¿Te quiero? Yo también. 10 minutos después de que sus luces traseras desaparecieran calle abajo, estaba de vuelta en mi sala de vigilancia, observando cómo la señal del rastreador GPS se desplazaba por el mapa digital en mi pantalla. El dron despegó de mi patio trasero casi sin hacer ruido, sus rotores cortando el aire de octubre como alas mecánicas de libélula. Yo mismo había construido esta pieza de hardware. Tecnología de vigilancia de grado militar camuflada en una carcasa de consumo que pasaría por un juguete de aficionado de fin de semana si alguien se molestara en mirar hacia arriba. Lo cual no harían. La gente ya nunca miraba hacia arriba. Desde mi sala de vigilancia, vi la transmisión en vivo mientras el dron ascendía a 90 metros y se dirigía hacia las coordenadas GPS donde el rastreador de Marisol había dejado de moverse. La obra abandonada al este del pueblo, a unos 15 minutos de nuestra casa. Conocía el lugar. Se suponía que sería un centro comercial que se quedó sin financiación hace 2 años. Ahora no queda nada más que cimientos de hormigón, varillas oxidadas y maleza creciendo por las grietas de lo que deberían haber sido aparcamientos. El lugar perfecto para una reunión clandestina. Remoto, múltiples rutas de salida, mucha cobertura. Si hubiera estado planeando esta operación, podría haber elegido el mismo lugar. La cámara del dron cambió a imagen térmica al acercarse al lugar, y lo que vi me heló la sangre.
No porque tuviera miedo. El miedo era un lujo que había superado hacía años. No, lo que me dio escalofríos fue la magnitud de lo que mi esposa había organizado. 10 señales de calor se agrupaban alrededor de 3 vehículos a la sombra de un muro de hormigón inacabado. 10 hombres, todos armados, a juzgar por las figuras rectangulares que llevaban atadas al cuerpo. No se trataba de un asesinato por venganza improvisado ni de un simple allanamiento de morada que salió mal. Esta fue una operación de estilo militar. Volví a la vista y acerqué la cámara hasta donde me lo permitía. Marisol estaba allí, de pie en el centro del grupo, como si estuviera dirigiendo la maldita sesión informativa. Se había quitado el vestido negro y se había puesto ropa táctica oscura. Pantalones, botas y una chaqueta que parecía tener más bolsillos que un chaleco de fotógrafo. Llevaba el pelo recogido en una coleta apretada, e incluso a 90 metros de altura, podía ver que gesticulaba animadamente. Entonces vi lo que sostenía, y todo encajó. Planos. Les estaba mostrando planos de nuestra casa. Observé a través de la cámara del dron cómo extendía los papeles sobre el capó de uno de los vehículos, señalando diferentes zonas mientras los hombres se reunían a su alrededor. Incluso sin audio, pude interpretar la situación a la perfección. Puntos de entrada. Posiciones defensivas. La distribución de las habitaciones y los pasillos. Les explicaba con todo detalle cómo entrar y dónde encontrarme. Pero esto fue lo que me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. Esos no eran los planos reales. 3 meses después de casarnos, Marisol pidió ver los planos de la casa. Dijo que quería pensar en remodelar la cocina, tal vez derribar una pared para tener más espacio. Menudas tonterías domésticas que me tragué enseguida en aquel momento. Así que le enseñé los planos, ¿vale? Falsas. La casa real había sido modificada considerablemente durante mi primer año viviendo allí. Pasajes ocultos tras paredes falsas. Puertas reforzadas de aspecto estándar, pero capaces de detener disparos de fusil. Placas de presión bajo tablas de suelo aparentemente normales. Sensores de movimiento camuflados como detectores de humo. Un sistema de seguridad que hacía que Fort Knox pareciera una mansión suburbana. Pero los planos que le di a Marisol no mostraban nada de eso. Según su versión, nuestra casa era exactamente lo que parecía. Una colonia estándar con puertas, ventanas y paredes normales. El tipo de lugar que podrías asaltar en menos de 2 minutos si supieras lo que hacías. Creía que les estaba dando una hoja de ruta para una muerte fácil. En realidad, los estaba guiando hacia un laberinto de trampas que yo había perfeccionado durante años. Ajusté la posición del dron para obtener un mejor ángulo y seguí observando. Uno de los hombres, alto, de hombros anchos, con lo que parecía equipo táctico caro, rodeaba la cintura de Marisol con el brazo. Se inclinó hacia él, cómoda y familiar, como si llevaran años juntos en lugar del tiempo que había tardado en planear esta operación. Entonces lo besó. No fue un beso rápido en la mejilla, sino un beso de verdad. De esos que decían ser mucho más que simples cómplices. Sentí un nudo en el estómago, pero no eran celos. Era reconocimiento. No se trataba solo de matarme. Era algo personal para ella. Quizás siempre lo había sido. El hombre alto, el señor Sweetheart de la llamada de anoche, claramente dirigía la parte táctica. Tomó los planos de Marisol y empezó a dividir a su equipo en grupos más pequeños, señalando diferentes áreas de los planos y haciendo gestos con las manos que reconocí de mi época militar. Formaciones de asalto. Secuencias de tiempo. Posiciones de apoyo. Estos tipos no eran matones callejeros ni matones del cártel. Se movían como profesionales. Probablemente exmilitares o contratistas en activo que trabajaban en negro. El tipo de operadores que cobraban mucho dinero y entregaban resultados garantizados. En circunstancias normales, 10 hombres como este atacando una casa suburbana de noche sería excesivo. El objetivo estaría muerto antes de siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero estas no eran circunstancias normales, y yo, desde luego, no era un objetivo normal. Los vi terminar la reunión, memorizar sus tareas y empezar a subirse de nuevo a sus vehículos. Marisol intercambió unas palabras más con el señor Sweetheart y luego regresó sola a su coche. Hora de volver a casa y terminar de hacer el papel de marido desprevenido.
En pocas horas, vendrían a buscarme, esperando encontrar a Logan Brise, un aburrido analista de logística, dormido en su cama. En cambio, descubrirían por qué es mejor no molestar a algunos fantasmas. Salí de casa a las 8:47 de la tarde, escabulléndome por la puerta del sótano que conectaba con el viejo sistema de desagüe pluvial de nuestro vecindario. Marisol llevaba 20 minutos en casa, haciendo de esposa preocupada a la perfección, preguntándome qué tal me había ido el día y sugiriendo que viéramos una película juntas. Le di disculpas, alegando que tenía que ponerme al día con algunos correos del trabajo, y le dije que probablemente me acostaría temprano. Me besó en la frente y me dijo que no me trasnochara. La actuación fue tan convincente que, de no haberlo sabido, habría creído que le importaba un bledo si yo vivía o moría. Mi mochila ya estaba preparada y esperando en el desagüe. Excedentes militares que parecían equipo de acampada estándar a cualquiera que se los encontrara. Componentes del traje Guille, mira telescópica nocturna, rifle con silenciador desmontado en 3 piezas, munición, raciones de campaña y un termo con café negro que me mantendría alerta ante cualquier imprevisto. El árbol que se asomaba detrás de nuestra casa conectaba con una red de senderos que serpenteaban a través de 24 hectáreas de bosque protegido por el Estado. Durante el día, se veían corredores, paseadores de perros y algún que otro fotógrafo de naturaleza. Pero al anochecer, solo éramos yo, los búhos y los demás depredadores que habitaban en estos bosques. Me moví entre la maleza como lo había hecho 1000 veces en Afganistán, Irak y media docena de otros lugares que no figuraban oficialmente en los informes de misión. Lentamente, tanteando cada paso antes de apoyarlo con todo mi peso, respirando por la boca para minimizar el ruido, con todos los sentidos atentos al entorno. 23 años de entrenamiento no desaparecen por haber interpretado a un padre de barrio durante casi una década. Tu cuerpo recuerda cómo volverse invisible, cómo fluir entre las sombras como el agua, encontrando el camino de menor resistencia. La memoria muscular es una maravilla. La antigua fábrica textil se encontraba a unos 800 metros a través del bosque, abandonada desde principios de los 90, cuando todos los trabajos de manufactura se trasladaron al extranjero. La mayoría de las ventanas estaban tapiadas, y el estacionamiento era de hormigón agrietado y lleno de maleza, pero la estructura del edificio era sólida. Y lo más importante, el acceso al tejado seguía intacto y ofrecía una vista perfecta de mi casa. Había explorado este puesto hacía 2 años durante una de mis excursiones de fin de semana, cuando simplemente estaba obsesionado con la idea en lugar de prepararme activamente para la guerra. El edificio principal de la fábrica se alzaba 4 pisos por encima del límite forestal, lo suficientemente alto como para ver por encima de los barrios residenciales que se habían desarrollado a su alrededor. Desde la esquina noreste del tejado, tenía una vista clara de mi calle, mi patio trasero y 3 rutas de escape diferentes si la situación se complicaba. Subir por la escalera de incendios exterior me llevó menos de 5 minutos. El metal estaba viejo y oxidado, pero aguantó mi peso sin crujir lo suficiente. En la cima, encontré el punto que había marcado con un pequeño montón de piedras, una depresión en el techo donde habían quitado una vieja unidad de ventilación, dejando una posición de tiro natural con una cubierta incorporada. Armé mi rifle con la precisión automática que da realizar la misma tarea en la más absoluta oscuridad. Incontables veces. Remington 700 en calibre, 308 Winchester, cañón personalizado, mira telescópica de grado militar y silenciador que reducía el ruido del cañón a poco más que una tos fuerte. No es el rifle de francotirador más sofisticado jamás fabricado, pero es fiable como el amanecer y preciso hasta 800 metros en las manos adecuadas. Mis manos siempre habían sido las correctas. A través del microscopio, mi casa se veía tranquila y normal. Las luces de la sala y la cocina estaban encendidas, y Marisol se movía por dentro como si estuviera limpiando después de cenar. La luz del porche trasero estaba encendida, proyectando un cálido resplandor amarillo sobre la terraza donde habíamos pasado tantas tardes de verano haciendo barbacoas y fingiendo ser felices. A las 9:15, la vi caminar hacia la puerta trasera y abrirla, tal como había prometido en aquella llamada de hacía 2 noches. Luego desapareció de nuevo, probablemente para ubicarse donde creyera más seguro cuando empezara el tiroteo. Miré mi reloj y me dispuse a esperar. En mi auricular, podía escuchar el audio del equipo de vigilancia que había dejado encendido en la casa. Todas las habitaciones estaban equipadas con sonido,
Y cada acceso estaba protegido por sensores de movimiento que me avisaban con antelación de la llegada de visitas. La noche era nítida y clara, con la luna justo para proporcionar luz natural sin comprometer mi visión nocturna. Condiciones perfectas para lo que estaba a punto de suceder. Había trabajado en este tipo de situaciones durante tormentas de arena, monzones y condiciones árticas que matarían a la mayoría de la gente en menos de una hora. Una agradable tarde de octubre en los suburbios de Virginia era prácticamente unas vacaciones. Llegaron a las 9:43. 3 vehículos circulaban sin luces por el camino de acceso trasero que discurría por detrás de la urbanización. Un trato profesional, tal como lo esperaba. Aparcaron a unos 200 metros de mi casa, lo suficientemente lejos para que los vecinos no oyeran los motores. Lo suficientemente cerca para un asalto rápido y su posterior extracción. A través de mi telescopio, vi 10 figuras salir de los vehículos y comenzar a caminar hacia mi propiedad. Llevaban equipo táctico completo, chalecos antibalas, cascos, armas automáticas, de todo. Se movían en formación como si ya lo hubieran hecho antes. Pero no me perseguían. No realmente. Ya los estaba cazando. A las 9:43, llegaron como fantasmas materializados en la oscuridad. Sin ruido de motor. Sin parloteo por radio. Sin errores de aficionado que despertaran a los vecinos o alertaran a la policía local. Estos tipos eran auténticos, y verlos moverse a través de mi telescopio me llenó de algo que no era exactamente respeto, pero casi. Reconocimiento profesional, quizás. El tipo de reconocimiento que un depredador le da a otro. Llegaron con fuerza y rapidez, pero sin imprudencia. Equipos de 2 hombres desplegándose para cubrir múltiples ángulos, con las armas preparadas. Moviéndose con la fluida coordinación que solo se logra tras años de entrenamiento conjunto. El alto, el mismísimo señor Sweetheart, claramente dirigía la marcha, haciendo señas con las manos para dirigir a los demás a sus posiciones alrededor de mi casa. Pero estaban confiados. Demasiado confiados. Creían que estaban atacando a un oficinista que jamás había disparado un tiro con ira, que nunca había tenido que elegir entre matar y morir en un instante. Lo tomaban como un trabajo rutinario, riendo quedamente entre ellos mientras se acercaban a lo que creían que sería un sueldo fácil. Esa confianza los iba a matar. Por el auricular, oí movimiento dentro de la casa. Marisol se había acomodado en el armario del dormitorio principal. ¡Qué buena jugada! Lo suficientemente lejos de la acción para evitar balas perdidas. Lo suficientemente cerca para oír todo lo que ocurría. Probablemente se había convencido de que allí estaría a salvo, de que su novio y su equipo resolverían esto rápida y limpiamente. No tenía ni idea de que estaba a punto de ver morir a 10 profesionales en menos de 3 minutos. El muro sur estaba justo por donde esperaba que entraran. Era la opción lógica según los planos falsos que les había dado. Lo más alejado de la calle. Mucha protección gracias a la cerca del vecino. Acceso directo a la cocina y al salón, donde esperaban encontrarme viendo la televisión o comiendo algo a altas horas de la noche. Lo que esos planos no mostraban era la placa de acero reforzada que había instalado detrás de la placa de yeso, ni los sensores de presión integrados en los cimientos, ni el hecho de que el punto de acceso fácil era en realidad un embudo de eliminación diseñado para canalizar a los atacantes hacia una zona predeterminada donde podía controlar todas las variables. El primero en entrar fue un tipo bajo y corpulento con un rifle de asalto y suficiente equipo táctico para equipar a un pequeño ejército. Se movía como un miembro de las Fuerzas Especiales X. Fluido, eficiente, seguía el movimiento de sus ojos mientras despejaba esquinas. En otras circunstancias, habría disfrutado trabajando con alguien como él. Pero las circunstancias eran las que eran. Centré la mira en su pecho y apreté el gatillo. El rifle con silenciador emitió un pitido y 168 granos de punta hueca de cola de barco atravesaron su armadura como si fuera papel de seda. Cayó sin hacer ruido. Su rifle resonó contra el patio de concreto mientras su cavidad torácica se derrumbaba alrededor del enorme canal de la herida. 1 menos. 9 para el final. El segundo hombre ya se movía por la brecha cuando su compañero cayó, pero cometió el error fatal de detenerse a ver cómo estaba su compañero en lugar de continuar el ataque. Entrenamiento contra naturaleza humana y naturaleza humana perdida.
El medio segundo que pasó mirando el cuerpo fue todo lo que necesité para enterrarlo junto a su amigo. 2 abajo. 8 para el final. Ahí fue cuando la trampa realmente explotó. El tercer hombre activó la granada aturdidora que había conectado al marco de la puerta. Una bengala de magnesio de grado militar que iluminó la noche como un sol en miniatura y emitió suficiente energía como para cegar temporalmente a cualquiera en un radio de 15 metros. Se tambaleó hacia atrás, arañándose la cara con las manos, gritando como si le ardieran las retinas. Y probablemente lo eran. La carga de clavos detonó una fracción de segundo después. Un cartucho de escopeta calibre 12 lleno de clavos para techos, activado por una placa de presión que había instalado bajo el felpudo. La explosión le dejó sin piernas y lo arrojó por el patio, manchando el cemento con tanta sangre que parecía un lienzo de Jackson Pollock. 3 abajo. 7 para el final. Fue entonces cuando empezaron los gritos. No del hombre herido. Ya estaba inconsciente por la pérdida de sangre y el shock. Los gritos provenían del resto del equipo al darse cuenta de que no se trataba de un aficionado de los suburbios que había tenido suerte con un rifle de caza. ¿Contacto? ¿Contacto? Tenemos varias bajas en el punto de ruptura. ¿De dónde demonios vienen esos disparos? Tommy ha caído. Dios mío, Tommy ha caído. El señor Sweetheart gritaba órdenes, intentando recuperar el control de una operación que se había torcido en menos de 30 segundos. Pero su voz transmitía el pánico que surge cuando un soldado profesional se da cuenta de que se ha metido en algo que está muy por encima de su nivel de nómina. Encuentren al tirador. Que alguien encuentre al maldito tirador. A través de mi mira, lo vi escudriñando la línea de árboles, probablemente preguntándose cómo alguien había logrado establecer una posición de vigilancia sin que se dieran cuenta. Fue lo suficientemente bueno como para saber que los disparos venían desde arriba. Lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su equipo había sido engañado desde el principio. Pero no fue lo suficientemente bueno como para verme. Y definitivamente no fue lo suficientemente inteligente como para entender que esto era solo el comienzo. Apunté al cuarto hombre, que intentaba arrastrar a su compañero herido para cubrirse tras la cerca del vecino. Admirable lealtad, pero tácticamente estúpido. Nunca te detienes a ayudar a los heridos cuando aún recibes fuego efectivo desde una posición desconocida. Otra vez apretando el gatillo. Otro cuerpo cayendo al suelo. 4 caídos. 6 para el final. La noche apenas comenzaba. Los 6 hombres restantes se dispersaron como cucarachas al encenderse las luces, justo lo que esperaba. El pánico vuelve a la gente predecible, y la gente predecible es un blanco fácil. El señor Sweetheart seguía intentando mantener cierto control táctico, pero su equipo se desmoronaba más rápido que un castillo de naipes en medio de un huracán. El número 5, un tipo delgado con perilla que se movía como un antiguo ranger, decidió intentar la entrada principal en lugar de reagruparse con los demás. Una idea inteligente, una ejecución fallida. Se acercó al porche agachado y rápido, probablemente pensando que podría colarse por la ventana de la sala y flanquear la posición de francotiradores que cubría la parte trasera de la casa. Lo que encontró fue el regalo que le había dejado en la escalera 6 meses atrás. El cable del detonador era invisible en la oscuridad, se extendía a la altura del tobillo del tercer escalón y estaba conectado a una trampa explosiva simple pero efectiva. Cuando su bota enganchó el alambre, liberó un resorte de tensión que hizo caer una sección del techo del porche. Específicamente, la sección que había debilitado y fijado con pernos de liberación rápida durante uno de mis proyectos de mejoras para el hogar. 90 kilos de madera y material para techos cayeron sobre su cabeza como un martillo de Dios. El sonido fue espectacular, un estruendo que probablemente despertó a medio vecindario, y sin duda, despertó lo que le quedaba de consciencia antes de que la varilla de acero que había incrustado en la viga le atravesara el cráneo y pusiera fin a su participación en las festividades de la noche. 5 abajo, 5 para el final. El estruendo asustó a los demás aún más que el fuego de los francotiradores. A través de mi telescopio, los vi apuntando al porche derrumbado, intentando averiguar en qué demonios se habían metido. El señor Sweetheart gritaba por la radio, probablemente pidiendo ayuda, refuerzos o intervención divina. Pero el número 6 ya se dirigía a la puerta trasera, más valiente o más estúpido que sus compañeros. Era un cabrón enorme, de unos 1,93 m y con la complexión de un linebacker,
que portaba lo que parecía una escopeta militar. El tipo que probablemente había derribado 1000 puertas en Irak o Afganistán y creía que una más no le haría daño. Estaba a punto de aprender la diferencia entre el combate militar y la guerra de guerrillas. La puerta trasera parecía bastante normal, una entrada residencial estándar con cerrojo y cadena. Sin embargo, en realidad era un embudo diseñado para canalizar a los atacantes hacia una zona de ataque específica. La puerta era de acero reforzado camuflado con chapa de madera, con bisagras resistentes a cualquier arma que no fuera C4. Pero el marco que la rodeaba estaba lleno de sorpresas suficientes para enorgullecer a Rube Goldberg. Cuando pateó la puerta, ésta se abrió sin problemas. El cable trampa de cerámica que no pudo ver se rompió como una espoleta, y la mina Claymore que había instalado en el techo de la cocina lanzó 700 rodamientos de bolas de acero, a través de la puerta a unos 900 metros por segundo. El hombretón desapareció en una nube de niebla rosa y tela rasgada. Lo que quedó de él pintó el patio trasero con un patrón abstracto que probablemente traumatizaría a los técnicos de la escena del crimen durante años. 6 abajo, 4 para el final. Podía oír a Marisol gritar desde dentro de la casa, agudos lamentos de terror e incredulidad que se oían con claridad a través de mi sistema de vigilancia. Probablemente empezaba a comprender que su asesinato, cuidadosamente planeado, se había convertido en una masacre unilateral, perpetrada por su marido. Los números 7 y 8 huyeron hacia sus vehículos, abandonando cualquier pretensión de completar la misión para salvar sus propias vidas. Una jugada inteligente, pero unos 6 minutos tarde para que les sirviera de algo. Los seguí con la mira mientras corrían por el campo abierto hacia la línea de árboles, su equipo táctico los frenaba lo justo para convertirlos en blancos fáciles. El primer disparo le dio al número 7 en el centro de su masa, haciéndolo girar como un bailarín de ballet antes de caer al suelo y quedarse allí. El número 8 avanzó 10 yardas más antes de que mi segundo disparo le abriera la nuca como una sandía caída desde un paso elevado. 7 y 8 abajo, 3 para el final. El número 9 era más listo que sus amigos. En lugar de correr o intentar otro ataque frontal, sacó su celular e intentó pedir refuerzos. Instinto de soldado profesional. Cuando la misión se va al carajo, pides refuerzos e intentas salvar lo que tienes. Pero había estado monitoreando sus comunicaciones desde que llegaron, y cortarles la señal fue tan simple como encender mi inhibidor de señal. Se quedó allí parado durante 30 segundos, mirando su teléfono como si lo hubiera traicionado personalmente, antes de comprender finalmente que estaba completamente aislado del mundo exterior. Fue entonces cuando salí de las sombras. Bajé del tejado de la fábrica mientras él estaba concentrado en su teléfono, avanzando por el bosque con la misma eficiencia silenciosa que me había mantenido con vida durante una docena de misiones encubiertas. Para cuando levantó la vista de su inútil dispositivo, yo estaba a 6 metros de distancia, apuntándole con el rifle al pecho. «Suelta el arma», le dije en voz baja. Era joven, quizá de unos 25 años. Con esa mirada fresca que sugería que este era uno de sus primeros trabajos como contratista privado. Probablemente pensó que ganaría dinero fácil liquidando a un aburrido analista del gobierno, y que tal vez usaría el sueldo para comprarse una camioneta nueva o llevar a su novia de vacaciones. En cambio, estaba a punto de convertirse en una estadística. Dije que soltara el arma, maldita sea. El rifle cayó al suelo con un ruido metálico y levantó las manos. Buen chico, quizá viviera lo suficiente para aprender de esta experiencia. Pero probablemente no. El chico con las manos en alto temblaba como una hoja en una tormenta de viento, con el sudor corriéndole por la cara a pesar del fresco aire de octubre. Su mirada no dejaba de ir de mi rifle a los cuerpos esparcidos por la propiedad, probablemente calculando sus posibilidades de sobrevivir los próximos 5 minutos con todos sus órganos vitales intactos. Por favor, hombre, susurró. Tengo hijos. Tengo una familia. Casi me dio pena. Casi. Pero entonces recordé la voz de Marisol por teléfono hace 2 noches, despreocupada y cruel mientras planeaba mi asesinato. Que parezca un desastre. No eran soldados que luchaban por su país ni agentes que eliminaban amenazas reales a la seguridad nacional. Eran asesinos a sueldo que habían venido a mi casa a matarme mientras dormía por dinero. Que le jodan a su familia. ¿Dónde está el número 10? Pregunté. Su nuez. Nos separamos cuando todo se descontroló.
Podría estar en cualquier parte. Estaba a punto de meterle una bala en la rótula para fomentar una comunicación más sincera cuando oí los gritos, no los lamentos aterrorizados de Marisol desde dentro de la casa. Esto era diferente. Masculino. Presa del pánico. Viniendo del jardín delantero, el señor Cariño había encontrado al hombre que había dejado para el final. Le até las manos al niño a la espalda con una brida y lo empujé detrás de la cerca del vecino. Quédate quieto y calla la boca. Si te mueves, te cazaré y haré que tu muerte dure horas. Asintió frenéticamente, probablemente agradecido de seguir respirando. Los gritos se hacían más fuertes a medida que me acercaba a la entrada de la casa. Entre los árboles, vi movimiento cerca del porche derrumbado. 2 figuras. Uno en el suelo. Otro de pie sobre él. El señor Sweetheart había encontrado a su compañero atrapado bajo los escombros de mi trampa del porche, y por lo que se oía, el pobre seguía con vida. Apenas. Di una vuelta por el patio trasero del vecino, usando su cobertizo como refugio mientras me posicionaba. Con la mira de mi rifle, pude verlo todo con claridad. Número 10. El tipo que tuvo la mala suerte de provocar mi sorpresa en el porche estaba atrapado bajo una viga de 2x12 con un trozo de varilla asomando por un costado como una costilla de metal. La sangre se acumulaba debajo de él, oscura y espesa a la luz de la luna. El señor Sweetheart estaba arrodillado a su lado, intentando levantar la viga de sus piernas. Pero la viga era demasiado pesada y su compañero se desvanecía rápidamente. Incluso a 50 metros de distancia, podía oír el estertor agonizante que comenzaba en la garganta del hombre herido. Aguanta, Marcus, decía el señor Cariño. Aguanta, hermano. Te sacaré de aquí. Marcus. Así que el moribundo tenía nombre. Probablemente también tenía familia, igual que el niño al que había atado con bridas. Esposa, hijos, padres que se preguntaban por qué nunca volvía de este trabajo. Por un instante, sentí el peso de lo que estaba haciendo sobre mis hombros como una manta de plomo. Entonces recordé que habían venido a matarme, y el momento pasó. Podría haber disparado en ese momento, haberle metido una bala en la cabeza al señor Sweetheart y haber acabado con todo de una vez. Pero primero quería mirarlo a los ojos. Quería que entendiera exactamente a quién le habían encargado asesinar. Salí de detrás del cobertizo con el rifle bajado, pero listo. No lo logrará. El señor Sweetheart se dio la vuelta, con el arma ya en la mano. Pero cuando me vio allí, tranquilo como un domingo por la mañana, algo en su rostro cambió. Reconocimiento, tal vez. O simplemente la incipiente comprensión de que se había acostado con el tipo equivocado. Tú, dijo. Yo. Mantuve un tono de voz conversacional, como si fuéramos vecinos hablando del tiempo. ¿Sabes? Me he estado preguntando algo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Su arma me apuntaba al pecho, pero le temblaban las manos. Seas soldado profesional o no, ver morir a 9 compañeros en menos de 10 minutos pone los nervios de punta a cualquiera. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? La operación. ¿Cuánto tiempo llevan tú y mi esposa planeándolo? Porque debo decirles que todo estuvo muy bien coordinado. La relación falsa, la información privilegiada, el timing. Alguien le dedicó mucho tiempo a esto. Mucho tiempo, dijo. Bajo la viga, Marcus emitía sonidos húmedos y ahogados. Tenía los ojos abiertos, mirando al cielo, pero ya no había nada detrás. Solo el reflejo mecánico de un sistema nervioso moribundo. Se ha ido, dije. El señor Sweetheart miró a su compañero y vi que algo se rompía detrás de sus ojos. Marcus. No, no, no. Marcus, quédate conmigo. Cayó de rodillas junto al cuerpo, olvidando su arma mientras presionaba con las manos la enorme herida en el pecho de Marcus. La sangre burbujeaba entre sus dedos, oscura y pegajosa. Fue entonces cuando me moví. El cuchillo de combate salió de su funda con un movimiento fluido, afilado como una navaja y equilibrado para lanzarlo. Pero no lo arrojé. En cambio, acorté la distancia que nos separaba en 3 pasos rápidos y le clavé la hoja bajo las costillas, en ángulo hacia el corazón. El acero atravesó músculos y cartílagos como si cortara mantequilla caliente.
Jadeó, un sonido como el de un neumático pinchado, y abrió los ojos de par en par por la sorpresa y el dolor. Marcus. Susurró, con sangre espumeando por las comisuras de la boca. Luego se desplomó hacia adelante, con el cuchillo aún clavado en el pecho. Oí pasos detrás de mí y me giré para ver a Marisol de pie en la puerta, con el rostro blanco como el papel a la luz de la luna. Miraba los cuerpos, la sangre, y a mí, allí de pie, con las manos manchadas de carmesí. «Oh, Dios», susurró. «Oh, Dios, ¿qué hiciste?» Di un paso hacia ella y entró tambaleándose de espaldas en la casa. «Confié en ti», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. La seguí adentro, cerrando la puerta tras de mí. «Confié en ti primero». Marisol se apartó de mí como si llevara la peste, sin apartar la mirada de la sangre en mis manos. El caro vestido negro que había usado para seducirme por última vez estaba roto en el hombro, probablemente por haberse escondido cuando empezó el tiroteo. Su maquillaje perfecto estaba manchado de lágrimas y rímel, lo que le daba el aspecto de una muñeca de porcelana rota. «No eres quien creía», susurró, apretándose contra la pared de la sala. Casi me río. La ironía era tan grande que podría cortarla con el mismo cuchillo que acababa de usar para abrirle el pecho a su novio. «Señora, no tiene idea de cuánta razón tiene». Buscó algo a sus espaldas, probablemente la pistola chata del 38 con la que la había visto practicar en el campo de tiro hacía 6 meses. Me había dicho que quería aprender defensa personal, que había visto demasiados documentales sobre crímenes reales y que se estaba volviendo paranoica con los allanamientos. Resultó que estaba planeando uno. Crucé la habitación más rápido de lo que ella podía desenfundar, agarrándole la muñeca y golpeándole la mano contra la pared hasta que el arma cayó al suelo. Gritó, más de sorpresa que de dolor, pero no iba a arriesgarme. La giré y le até las manos a la espalda con las mismas ataduras de plástico que había traído para la niña. «Siéntate», le dije, empujándola al sofá. «Vamos a esperar a que lleguen unos amigos». «¿Qué amigos?» Su voz era baja y asustada. Nada que ver con la mujer segura de sí misma que había estado planeando mi asesinato hacía 2 días. De esas que hacen muy buenas preguntas y no aceptan tonterías por respuestas. Saqué mi teléfono satelital seguro, de esos que no se conectan a ninguna red celular y que se enrutan mediante protocolos de cifrado militar. El número de marcación rápida número 3 me conectó directamente con el agente Selvin Merrick, mi contacto en la división de contrainteligencia del FBI. «Soy Logan», dije cuando contestó. «El paquete está listo para recoger». «Entendido». «¿Cuántos para limpiar?» Miré por la ventana el caos esparcido por mi propiedad. 10 hostiles, un paquete para interrogatorio. Protocolo estándar número 7. «Dios mío, Logan. ¿Qué demonios pasó ahí fuera?» Es lo que pasa cuando la gente no investiga antes de aceptar un contrato. ¿Cuánto tardará el equipo de limpieza? 20 minutos. Quizás 30 si hay mucho tráfico. Que sean 20. Seguro que los vecinos ya están llamando. Colgué y me volví hacia Marisol, que me miraba como si me hubiera salido otra cabeza. «¿FBI?», preguntó. «Entre otras cosas». Me acomodé en el sillón frente a ella, manteniendo mi rifle a mano. ¿Quieres decirme cuánto tiempo llevas con esto?» Negó con la cabeza. «No sé de qué hablas». «Mentira». «Me has estado tomando el pelo desde el primer día, ¿verdad?» El encuentro tierno en la cafetería. El romance arrollador. La rutina de la esposa perfecta. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para quien contrató a esos muertos de afuera? Su silencio me lo dijo todo. 23 minutos después, oí el estruendo de vehículos pesados que se detenían afuera. A través de la ventana, pude ver las conocidas camionetas negras y la furgoneta blanca que usaban los equipos de limpieza para retirar las carrocerías. Profesionales. Eficientes. Invisible. De esos que podrían hacer desaparecer 10 cadáveres en una zona de guerra sin dejar ni una sola huella. El agente Merrick entró por la puerta principal como si fuera el dueño del lugar, seguido de una mujer que no reconocí. Alto. Rubio. Con ese traje caro que gritaba el fiscal federal.
Detrás de ellos venían 6 hombres con equipo táctico que se desplegaron de inmediato para asegurar la escena. «Logan», dijo Merrick, asintiendo hacia mí. Luego miró a Marisol sentada en mi sofá, atada con bridas, y su expresión se endureció. «Señora, soy el agente Selvin Merrick del FBI. Queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato de un agente federal y violaciones de la ley de espionaje». La mujer rubia dio un paso al frente. «Soy la subdirectora Sarah Chun, de la División de Contrainteligencia del FBI. Señora Brise, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal». Marisol los miró a ambos, con la confusión y el terror reflejados en su rostro. ¿Agente federal? ¿Qué agente federal? Merrick me miró. Su esposo, la señora Brise. Logan ha trabajado de encubierto para el FBI durante los últimos 8 años. Su matrimonio con usted formó parte de una operación a largo plazo para identificar y neutralizar redes de inteligencia extranjeras que operan en territorio estadounidense. Eso no era del todo cierto, pero se acercaba bastante a su trabajo gubernamental. La verdadera historia era más complicada. Había sido Logan Brise durante tanto tiempo que a veces olvidaba quién era antes de adoptar esta identidad, como un traje cómodo. «Mientes», dijo Marisol, pero su voz carecía de convicción. «Operación Velo de Cristal», dijo Chun, sacando una tableta de su maletín. «Una investigación conjunta del FBI y la CIA sobre cómo las organizaciones criminales extranjeras utilizan el matrimonio como táctica de infiltración. No es la primera, señora Brise. O debería decir, señora Vázquez». Marisol palideció. «Ese no es mi nombre. María Elena Vázquez, nacida en Caracas, Venezuela, en 1987. Reclutada por el cártel de Solano a los 19 años. Entrenada en operaciones de trampas e infiltración encubierta. Has estado casada con 4 agentes del orden diferentes en los últimos 10 años. 2 de ellos han muerto. Uno está bajo protección de testigos tras descubrirse su identidad. Y ahora está Logan». Las piezas encajaban como fichas de dominó. Marisol María no solo había sido una esposa infiel que planeaba matarme por el dinero del seguro. Era una profesional. Una especialista que se había ganado la vida casándose con policías y agentes federales. Descubriendo sus secretos y luego organizando su eliminación cuando se volvían inoportunos. «Los demás», dije. «Los muertos». ¿Cómo murieron? Chin pasó las pantallas de su tableta. Detective Ray Morrison, del Departamento de Policía de Los Ángeles. Coche bomba frente a su edificio. Lo hicieron parecer una represalia pandillera. Agente David Kim, DEA. Aparente robo que salió mal. 3 disparos en el pecho frente a una tienda de conveniencia en Phoenix. Golpes profesionales, como se suponía que sería esta noche. Solo que esta noche, el objetivo estaba listo para ellos. «¿Cuántos más hay?», le preguntó Merrick a María. «¿Cuántas operaciones más tienes?». Ella miró al suelo, con los labios apretados. «No importa», dijo Chin. «Llevamos 3 años rastreando esta red. Esta noche conseguimos el avance que necesitábamos. Los teléfonos, los registros financieros, los detalles operativos. Todo se va a desmoronar ahora». Metieron a María en la parte trasera de una camioneta y se fueron en la noche. Me dejaron solo con el equipo de limpieza. Observé por la ventana cómo trabajaban, profesionales y minuciosos, borrando cualquier evidencia de lo ocurrido esta noche. Al amanecer, mi casa volvería a lucir normal. Porche nuevo, pintura fresca, jardines sin rastro de sangre ni violencia. Los vecinos jamás sabrían que se había librado una guerra en su tranquilo barrio suburbano. Pero yo sí. Y en algún lugar de un centro de detención federal, María Elena Vázquez también lo sabría. La operación había terminado. Glass Valley estaba perdido. Y yo volvía a ser nadie. 3 horas después de que el último vehículo federal desapareciera por mi calle, metí una bolsa de lona en la parte trasera de mi F-150 y me alejé de la casa que en realidad nunca había sido mi hogar. El equipo de limpieza había hecho su trabajo con la típica eficiencia gubernamental.
Instalaron un porche nuevo, limpiaron las manchas de sangre del hormigón, rellenaron los agujeros de bala y los pintaron. Para cualquiera que pasara en coche, parecía que nada más emocionante que un proyecto de mejoras para el hogar de fin de semana había ocurrido. Pero aún podía oler la cordita en el aire. Todavía veía las imágenes fantasma de cuerpos esparcidos por mi jardín. Algunas manchas son más profundas de lo que la lejía y la pintura pueden alcanzar. La carretera se extendía ante mí como un listón negro bajo el cielo antes del amanecer. Vacía, salvo por algún que otro camionero de larga distancia y esos insomnes que conducen a ningún sitio en particular cuando no pueden dormir. Había sido uno de esos insomnes durante la mayor parte de mi vida adulta. Incluso durante los años en que fingía ser un marido normal de suburbio con problemas normales de suburbio. El agente Merrick me había ofrecido una nueva asignación antes de irme. Otra operación encubierta. Otra identidad que usar como disfraz. Siempre había otra misión. Otro enemigo del Estado que había que vigilar. Otra red que había que infiltrar. El trabajo nunca cesaba porque las amenazas nunca cesaban. Lo rechacé. Le dije que ya no quería jugar a las casitas con quienes me querían muerta. La interestatal me llevó al oeste, pasando por centros comerciales, urbanizaciones y todos los demás monumentos a la normalidad estadounidense de los que había pasado 8 años, fingiendo formar parte. Pasé la cafetería donde conocí a María Elena Vázquez. Cuando ella aún era Marisol. Y yo era lo suficientemente ingenua como para creer que alguien pudiera amar a Logan Brise por quien fingía ser. En el kilómetro 212, justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo oriental con vetas anaranjadas y rosas, me desvié hacia un camino de tierra que conducía a una granja abandonada. El tipo de lugar que solía cultivar maíz o soja antes de que la agricultura corporativa extinguiera a los pequeños agricultores. Ahora solo quedan campos vacíos y un granero destartalado que no se había usado en décadas. Había enterrado aquí mi verdadero equipo hacía 3 años. Cuando la paranoia y la cautela profesional aún me mantenían con vida. A 20 metros del muro sur del granero, marcado por un montón de piedras que parecían aleatorias pero no lo eran, desenterré la caja impermeable que contenía todo lo que Logan Brise no debía tener. Mi rifle real. El que no tenía números de serie ni rastro de papel. Una libreta llena de nombres, direcciones y detalles operativos que oficialmente no existían. Un lápiz, desgastado por años de uso en el campo. Y un sobremanila con documentos que demostraban que Logan Brise nunca había nacido. Me senté bajo el roble junto al granero y observé cómo el amanecer teñía el paisaje vacío de tonos dorados y ámbar. El aire era fresco y limpio, libre de los olores suburbanos a químicos para césped y escape de camioneta. Solo tierra, plantas en crecimiento y la promesa del clima que venía del oeste. Del bolsillo de mi camisa, saqué un trozo de papel, parte de una lista de la compra que María había escrito con su letra cuidadosa. Leche, huevos, pan, mantequilla. Cosas normales para una vida normal que nunca había existido. En el reverso, escribí, nunca necesité venganza. Solo necesitaba que me vieran. Entonces encendí una cerilla y vi cómo ardía el papel, cómo las palabras se convertían en cenizas y se alejaban flotando en la brisa matutina. La gente como yo no tiene finales felices. No nos retiramos a Florida a jugar al golf ni a hacer rebotar a nuestros nietos en nuestras rodillas. Simplemente nos desvanecemos entre nombres, guerras y operaciones que la historia jamás registrará. Nos convertimos en los fantasmas que rondan los espacios entre lo que realmente sucedió y lo que informan los periódicos. Quizás así debería ser. Quizás valga la pena pagar algunos precios por el privilegio de proteger a otros mientras duermen en sus camas suburbanas y se preocupan por los pagos de la hipoteca y los calendarios de las pequeñas ligas. Empaqué mi equipo y volví a la camioneta. El camino que tenía por delante era vacío e infinito, lleno de posibilidades que Logan Brise jamás exploraría. Pero yo ya no era Logan Brise. No era el hombre que se casó con María Elena Vázquez ni el que mató a 10 soldados profesionales en su patio trasero. Volví a ser nadie. Y por primera vez en 8 años, me sentí como en casa.